This meeting is being recorded. Bueno, entonces les presento a Sebastián Bus, doctorando de la Universidad Nacional del Sur, que nos va a hablar sobre términos que definen núcleos sobre reticulados residuados, estudiando el caso de BL álgebras. Cuando quiera, Seba. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores por darme este espacio para compartir un poco sobre lo que estuve trabajando en los últimos años. Y bueno, también quiero agradecer a los participantes por tomarse el tiempo de escuchar lo que quiero contar. Bueno, esta presentación se basa en un trabajo que publicamos con mis directores el año pasado. Y bueno, trata sobre términos que definen, como bien dice el título, núcleos sobre articulados residuados. Después voy a definir lo que es eso. Y bueno, en particular nos enfocamos en el caso de variedades de Bell álgebras, donde bueno, uno puede dar una descripción completa. Ahí está. Bueno, voy a dar algunos preliminares que van a ser las estructuras con las que voy a trabajar. Bueno, reticulado residuado, acotado, conmutativo, integral, también se puede encontrar así. Va a ser una estructura con 4 operaciones binarias y 2 constantes, donde, bueno, el ínfimo, el supremo, el bottom y el top me definen un reticulado acotado, y, bueno, el power y el top me definen un monoide conmutativo. Y por último, también se cumple lo que se conoce como la condición de residuación clásica. Y bueno, como es usual, bueno, la variedad de reticulados residuados la vamos a denotar con RL. Y bueno, definimos la potencia de un elemento y la negación como suele ser usual. Bueno, ¿qué es un núcleo? Un núcleo es un operador de clausura que además cumple esta desigualdad para todo par de elementos de A. En este caso, las condiciones de operador de clausura, inclusive la monotonía, se pueden escribir con una identidad porque tenemos el ínfimo. Pero bueno, también existe una identidad un poco más, bueno, identidad no es una identidad porque estamos hablando de una función, pero se puede escribir como esta igualdad de acá, que bueno, simplifica bastante la definición que dimos. Esto también da ¿no? lugar a la idea de poder definir lo que sería un núcleo en estructuras donde solo tengo una flecha, por ejemplo, las BCK álgebras, por ejemplo. Bueno, uno podría definirlo tal vez con esta identidad. Bueno, una particularidad de estas funciones es que la imagen, bueno, son puntos fijos, ¿no? Porque tengo un operador de clausura, se les puede dar una estructura de reticulado residuado. Bueno, la imagen va a ser cerrada por ínfimos porque es un operador de clausura. El supremo se va a definir como la clausura del supremo en A. El producto lo mismo, de forma análoga. Y bueno, también se puede ver que la imagen es cerrada por flecha y top. Y bueno, el bottom hay que clausurarlo también. Bien. Bueno, núcleos se usaron, por ejemplo, cuando en Mundici define su funtor gamma, usa un núcleo que es tomar supremo con un elemento. Ese es un ejemplo bastante clásico. Que bueno, acá lo que menciona acá. No, yo tomo un reticular residuado, fijo un elemento, tomar supremo con elemento, esa función me define un núcleo sobre la estructura, y lo mismo la doble negación relativa de ese elemento. En particular, si yo tomo, bueno, que yo, A igual a top, ¿no? Acá me va a dar la función idénticamente top, después A igual bottom me da la función identidad, y después el bottom también me da, en el segundo caso, la doble negación. Que es, bueno, la doble negación justo es un ejemplo clásico de núcleo. Y bueno, es una de las razones por la que queremos también estudiar términos que son núcleos, con el fin de generalizar propiedades de la doble negación. Bueno, uno de los resultados que obtuvimos ¿no? fue una descripción local, diría yo,
que me dice cómo son todas las funciones que son núcleos y son básicamente tomar ínfimos sobre las dobles negaciones relativas a un conjunto, siempre y cuando existan, ¿no? Pero bueno, uno tiene esta descripción en principio local. O sea, en el caso finito, por ejemplo, uno podría calcularlos a todos. Bueno, ahora paso a la definición de núcleo sobre variedad, que simplemente es decir, bueno, un término, ¿no? Un término yo lo voy a poder interpretar en cualquier estructura de mi variedad. Un término va a ser núcleo sobre una variedad si cuando yo lo interpreto en en cada estructura de mi variedad me da un núcleo sobre esa estructura. Bueno, por lo que vimos antes, eso se podría escribir como una identidad, ¿no? La identidad esta, A implica T de I igual a T de X implica T de Y. Bien. Bueno, vamos a decir que un núcleo es trivial si es equivalente sobre la variedad a alguno de los términos conocidos, ¿no? La identidad top o la doble negación. En caso contrario, vamos a decir que no trivial. Bueno, uno puede probar que todo núcleo cumple alguna de estas dos condiciones. No, si el núcleo en top vale top, si en bottom vale top, por monotonía el término tiene que ser idénticamente top. Así que ese sería el segundo caso acá. Si en bottom vale bottom, es decir, que el bottom está en la imagen, uno puede probar que el término se encuentra entre X y no X, que es un dato bastante, bueno, ya nos restringe bastante el lugar, el espacio muestrado, entre comillas. Bueno, acá ya esto nos da algunos ejemplos, por ejemplo, en los reticulados residuados involutivos, ¿no? Que satisfacen X igual a no X, ahí solo hay núcleos triviales, ¿no? Porque, bueno, este intervalo se colapsa. Otro ejemplo es en Hating, ¿no? Los reticulados residuados idempotentes. Ahí el álgebra libre tiene la particularidad de que X precede a la doble negación, o sea, el álgebra libre uno generada, ¿no? Y por lo tanto también solamente hay núcleos triviales. Y eso también va a valer para toda subvariedad de Hating. Bien. Entonces esos son algunos ejemplos sencillos. Bueno, ahora paso a la segunda parte del título, ¿no? Estudiando el caso de Belle álgebras. En el caso de variedades de Belle álgebras, uno puede dar una descripción completa de todos los términos que cumplen esta propiedad, ¿no? De ser núcleos sobre una variedad. Por supuesto, en módulo de equivalencia. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Bueno, para hablar de Belle álgebras, voy a empezar hablando de hoops. Un hoop es una estructura que tiene, bueno, dos operaciones binarias, una constante, tal que, bueno, una operación con el top me define un monoide conmutativo y además, bueno, se cumplen estas identidades. Bien. Hoop acotado es simplemente un hoop al que le agrego el bottom al lenguaje, donde el bottom va a ser el primer elemento de la estructura. Y bueno, si yo tengo un hoop que tiene primer elemento, lo puedo extender acá con A+, lo voy a denotar así, agregando el bottom al lenguaje. Bueno, algunas clases de hoops, los hoops de Buffer, que cumplen, bueno, están acá. Las álgebras de Buffer, que son los hoops de Buffer acotados. Hoops cancelativos, que satisfacen esta identidad. Y bueno, los hoops básicos. Bueno, algunos ejemplos de hoops, bueno, las cadenas de Buffer finitas, que son simplemente tomás el 0,1 de Lukasiewicz, tomás las fracciones con denominador n, y eso, bueno, son subálgebras finitas. Son los SN que voy a usar acá. Bueno, el S omega, que es el hoop cancelativo, uno generado, si uno quiere decirlo así, lo voy a denotar así con potencia de un símbolo A, con las operaciones definidas de forma usual. Y por último, bueno, los SN omega, donde los SN omega simplemente es aplicar el funtor gamma a
a z cuadrado con el orden lexicográfico, ¿no? Y cortando en el n0. Eso es todo lo que dice acá, la suma MB, bueno, la negación. Pero bueno, acá unos grafiquitos de cómo serían las estructuras, ¿no? Bueno, los SN está claro la forma que tienen. S omega tiene una forma así, ¿no? A cuadrado, a cubo, etc. Y el S1 omega, bueno, sería muy parecido a S omega, pero bueno, tengo también el corradical, se llama, que son estos elementos de acá abajo. Bueno, S omega es isomorfo a una subálgebra de S1 omega, justamente esta parte de arriba. El radical se conoce. Y bueno, S1 también es subálgebra de S1 omega por bueno, el 1, 0 y el 0, 0 son isomorfos al S1. Bien. Bueno, este es un teorema. ¿Por qué menciono hoops? Bueno, las BL álgebras se pueden definir también como hoops acotados básicos. Y de hecho, bueno, hay una equivalencia por términos involucrada. Eso se debe a que en BL uno el ínfimo y el supremo lo puede recuperar con el producto de la implicación. Así que a partir de ahora yo las BL álgebras las voy a pensar como hoops básicos acotados. Voy a usar un lenguaje un poco más reducido. Equivalente, en fin. Bueno, sumas ordinales, ¿no? Las sumas ordinales me permiten definir a partir de una familia casi disjunta de hoops, un hoop sobre la unión de los dominios de todos los hoops, donde, bueno, el producto se va a comportar si los dos elementos están, voy a llamar a cada cada piso de la suma ordinal o cada componente también. Si están en la misma componente, bueno, va a ser el producto que estaba definido en la componente, y si no, se va a comportar como el ínfimo. Si una componente está más arriba, bueno, lo usual. Y bueno, con la implicación, algo similar, bueno, si están en la misma componente, lo defino como la implicación de la componente, y bueno, si no, top o el consecuente. Bueno, ¿por qué menciono las sumas ordinales? Bueno, las variedades de álgebras están generadas, ¿no?, por sus cadenas no triviales. Y bueno, es sabido que toda cadena, BL cadena no trivial son exactamente las BL cadenas no triviales son exactamente las sumas ordinales sobre un conjunto totalmente ordenado con primer elemento de una familia de hoops de buffer totalmente ordenados no triviales. Así que sí. Pero un resultado clásico. Bueno, y el A0, obviamente, que donde el 0 es el primer elemento del POSIT, va a tener el primer elemento de la estructura. Bueno, en vistas de esto yo puedo definir, ¿no? Si tengo mi cadena, tengo mi descomposición como suma ordinal de hoops de buffer no triviales, totalmente ordenados. No, me quedo con los índices donde el piso tiene primer elemento y los índices donde el primer piso no tiene primer elemento. Es sabido que los hoops de buffer totalmente ordenados son semi-cancelativos, y bueno, eso implica que los pisos no acotados en particular son cancelativos. Bien. Bueno, ahora voy a empezar con mi estudio de núcleos sobre variedades BL álgebras. Para empezar, bueno, defino estas dos BL cadenas, ¿no? Uno va a ser S1 más S1, ¿no?, extendiendo con el 0 el bottom en el lenguaje, y bueno, S1 más S omega. Estas cadenas van a ser fundamentales para describir los núcleos sobre una cadena. Bueno, voy a empezar con un lemita. Este lemita me dice que, bueno, los términos que son núcleos sobre las variedades generadas por estas estructuras son los triviales, o sea, son top X o no X. A mí me va a importar siempre los términos que en bottom vale bottom, porque los términos que en top vale top, solo hay un núcleo que es el top. Así que a partir de ahora yo siempre voy a asumir que el término bottom es bottom. Bueno, entonces sé que acá sobre estas estructuras solo hay núcleos triviales.
Y bueno, después a eso le sumo el siguiente lema, ¿no? Si yo tomo una cadena y tengo su descomposición, bueno, en el primer piso yo sé que es bueno, se sabe que es una MB álgebra y bueno, por lo tanto involutivo, entonces el único núcleo que en bottom vale bottom, en ese caso tiene que valer en ese piso la doble negación o lo que es igual la identidad. Bueno, por otro lado, si yo ahora tomo, supongo que el S11 está en B y bueno, está en un término de estos posibles, entonces el valor del término en S11 me va a definir cuánto vale el término en cada piso acotado. O sea, que no es el primero. Eso por otro lado me dice que en todos los pisos acotados tiene que valer lo mismo, en toda cadena de la variedad. Y bueno, de forma análoga se puede hacer con S1 omega. En ese caso, bueno, todos los pisos no acotados van a valer, el término tiene que valer lo mismo en todos los pisos. Bueno, algo que no mencioné, ahora me acuerdo, ¿cuándo el S11 está en la variedad? El S11 va a estar en la variedad sí solo si yo si tengo una cadena que primero no es MB y además tiene un piso acotado por arriba. Porque yo después, agarrando el primer elemento de ese piso acotado, cuando genero me da algo isomorfo a ese 1. Y bueno, con ese 1 omega se puede hacer un razonamiento similar. Va a estar en la variedad sí solo si tengo un piso no acotado en alguna cadena de la variedad. Porque genero con algún elemento que no sea el top en ese piso no acotado. Y bueno, la cancelatividad me va a hacer que genere algo isomorfo a ese 1 omega. Bien, bueno, acá está un dibujito de estas cadenas. Acá cambié el 1 por top, pero bueno, pues porque comparten el mismo top. Es simplemente, como les mencioné, agregar un bottom abajo. Bueno, entonces ahora tengo una variedad, tengo un núcleo que en bottom vale bottom, ¿no? Y voy analizando distintos casos, ¿no? Mirando si están o no están estas cadenas. El primer caso es cuando no están, y por lo que les acabo de mencionar, eso significa que la variedad es una variedad de MB álgebras, porque no tengo más de un piso. En ese caso, bueno, los núcleos son triviales porque las MB álgebras son, bueno, involutivos. Ahora el caso donde está el S11 y no está el S1 omega, entonces en ese caso, por lo que les mencioné antes también, mis cadenas solamente tienen pisos acotados. Por lo tanto, y yo sé que el valor del término en los pisos acotados está unívocamente determinado por el valor en S11. Entonces ya está. Lo que vale en S11 va a valer en todas las cadenas de la variedad. Bueno, está acá otra sutileza. En el primer piso yo puedo elegir X o no X, ¿no? El S11 y el S1 omega me determinan lo que vale arriba, pero arriba va a ser, bueno, si en todo arriba vale X, abajo puedo elegir X, y si todo arriba vale no X, abajo puedo elegir no X porque es lo mismo. Es una pequeña observación. Bueno, el caso donde no está el S11, pero está el S1 omega, bueno, ahora mis cadenas como son el piso MB y arriba solamente puedo tener pisos no acotados, que es esto que puse acá. Nuevamente, en este caso, bueno, el valor del núcleo sobre la variedad va a estar determinado por el valor del núcleo en S1 omega. Estos son los casos más sencillos. Los casos que nos van a interesar son los casos donde están las dos estructuras están en la variedad, es decir, cadenas que pueden tener pisos acotados o no acotados. Bueno, que es este caso 4. Bueno, para esto introducimos la siguiente propiedad T la llamamos. No, yo sé que si genero con un elemento distinto de 1 en un piso no acotado, eso me va a generar ese 1 omega. Pero bueno, también puede pasar que yo tenga un elemento de orden infinito en un piso acotado que también me va a generar la misma estructura, ¿no? Que es equivalente a esta definición acá. O sea, tengo una cadena que tiene un piso acotado que no es el primero y tengo un elemento en ese piso tal que, bueno, a la n más 1 es menor estricto a la n para cualquier n.
O sea, creo que se dice de orden infinito. No estoy seguro. Y por lo que les decía, esto es equivalente a decir que ese elemento me genera el S1 omega. Bueno, se puede probar si yo defino esta estructura de acá, S1, 1 omega. Pido disculpas por la anotación porque voy a decir el 1, 1 omega y puede ser medio confuso. Es hacer S1 y bueno, le sumo el S1 omega que les había definido en los ejemplos. Y bueno, se puede probar que una variedad tiene esta propiedad si solo si esta estructura está en la variedad. O sea, es equivalente a decir que cierta estructura está en la variedad, lo que nos sirve a nosotros para seguir estudiando por casos. Bueno, acá el caso 4.1 sería un subcaso del caso 4. Bueno, acá, si yo, digo, el término en S11 vale X. Ahora, esta cadena de acá es la suma de dos hoops acotados, ¿no? Entonces, tiene que valer X en el piso de arriba y X abajo, porque eso lo podía elegir. Entonces, bueno, vale X en esta estructura. Por otro lado, yo les había mencionado en los ejemplos que el S omega es isomorfo a una subálgebra de S1 omega. Entonces, esta identidad también va a valer en esta estructura de acá. Y bueno, entonces, esta implicación básicamente lo que me dice es que el valor del término en S1 me va a determinar nuevamente el valor del término en toda la variedad, porque a la vez implica lo que vale en los pisos. O sea, lo que vale en los pisos acotados va a valer en los pisos no acotados y por lo tanto tengo toda la variedad. Bueno, yo les había mencionado el ejemplo para X, pero bueno, con non X el razonamiento es análogo. Bueno, acá un dibujito de S1 más S1 omega. Es lo que el dibujito les mostré antes y acá el bottom adicional. Y bueno, acá se puede ver, ¿no? En la parte de arriba que está el S omega como subálgebra, isomorfo a una subálgebra. Bien. Bueno, ahora el segundo caso es cuando esta estructura no está en B. ¿No? En este caso, por la propiedad, por cómo definir la propiedad, sé que los elementos de pisos acotados, ¿no? Que siempre cuando, no sé, el primer piso nunca, cuando digo piso acotado, siempre va a ser el pisos que están arriba, acotados. Todo elemento de un piso acotado va a tener una n potencia, ¿no? Por definición de la propiedad T. Entonces, bueno, puedo quedarme con, ¿no? Miro un elemento de un piso acotado, me fijo el primer n donde colapsa la potencia y me lo quedo. Y eso lo hago para toda cadena y todo piso acotado en esa cadena y todo elemento en ese piso acotado. Bueno, este conjunto se puede probar que es finito, no vacío. Y además, bueno, si yo tomo el supremo de este conjunto, que lo puedo hacer porque es finito, lo que me va a quedar es que en los pisos acotados tengo m potencia, ¿no? Donde m potencia es el supremo que les acabo de mencionar. Bien. Y bueno, ahora voy a hacer un estudio parecido a lo que hice antes, o sea, analizando distintos casos, ¿no? Yo sé que estas dos estructuras me determinan el valor del núcleo en cualquier cadena de la variedad. Así que bueno, analizo primero el caso donde el término vale X en los dos casos. Bueno, ese es fácil, me va a implicar que el término tiene que ser X sobre la variedad. Después, cuando en los dos casos vale la doble negación, bueno, lo mismo, el término tiene que ser la doble negación. Y ahora, bueno, los casos interesantes, yo quiero que en los pisos acotados valga la identidad y en los pisos no acotados valga la doble negación. Que justo en las cadenas la doble negación, bueno, en los densos es 1, ¿no? Bueno, en este caso se puede probar que el término es equivalente a este término de acá, que lo voy a llamar Sm de x. Este término no es arbitrario, ¿no? O sea, acá la clave está en la m potencia, perdón, la m potencia. Y si ven, esta implicación x a la m implica x a la m más 1. Si yo tomo un piso acotado, o sea, denso acotado, por hipótesis yo sé que esto tiene que ser 1. Y si es cancelativo,
me tiene que dar X esto. Entonces, tengo un término que me permite distinguir elementos densos. O sea, me va a decir si el elemento está en un piso acotado o en un piso no acotado. Y bueno, esa es la clave por la que queda esta identidad. Es este término, subtérmino acá. Y bueno, el caso recíproco o análogo, donde en uno vale nono X y en el otro vale X, el término, acá le pifié, tiene que ser igual a T, equivalente a Tm de X, donde el Tm es este. Acá le erré y puso un S. Bien. Y bueno, la idea sigue siendo la misma. Otra vez aparece este término X a la M implica X a la M más 1. Bueno, yo lo que probé hasta ahora, bueno, que si es núcleo, o sea, en el caso 4, ¿no? Nos paramos en el caso 4. Si es núcleo, tiene que ser X, no X, o SM o TM. Pero bueno, la vuelta no necesariamente vale. O sea, si el término es equivalente a SM, nada me dice que sea núcleo. Y bueno, eso se puede caracterizar, ¿no? Me paro en las hipótesis del caso 4 que tengo M potencia en los pisos acotados. Y bueno, defino estas estructuras de acá. S1 más S omega más S1 y S1 más S1 más S omega. Nuevamente pido disculpas por la anotación. Bueno, estas cadenas, siguiendo las ideas que les mencioné antes, lo que me dicen la primera cadena es que no puedo tener, perdón, que tengo una cadena que tiene un piso acotado debajo de un piso no acotado debajo de un piso acotado. No, porque si yo tengo un piso acotado, tomo el primer elemento, tengo un piso no acotado abajo, tomo cualquier elemento que no sea el top y genero, me va a dar isomorfo a esto. Y bueno, la otra estructura es lo mismo, pero al revés. O sea, voy a tener un piso no acotado arriba de un piso acotado. Bueno, suponiendo la M potencia, y bueno, teniendo en cuenta estas estructuras, se puede probar que el SM es núcleo, sí, solo sí. Esta estructura no está en la variedad, que es este de acá. ¿Y por qué es eso? Bueno, una de las razones. No, el término SM me daba X en los pisos acotados y la doble negación en los pisos no acotados, o sea, 1. Y yo sé que los núcleos son monótonos, entonces no puedo tener un piso no acotado abajo de un piso acotado, por monotonía. Y bueno, eso es necesario y suficiente para que en este caso te quede la equivalencia. Y bueno, con el TM la idea es la misma. Bueno, acá otra vez un dibujito, el S1, S omega, S1 acá, y bueno, el S1, S1 más S omega acá. Bien. Bueno, y con eso ya caractericé completamente, ¿no? En los casos anteriores donde los núcleos son triviales, es un sí solo sí, porque si son X o no X o top, son núcleos sí o sí. En este caso, bueno, vi acá condiciones también del tipo cierta estructura está en la variedad para caracterizar cuando cierto término es núcleo. Bueno, entonces me queda un teorema que me describe en términos de condiciones del tipo que ciertas estructuras estén, ciertas estructuras no estén, me va a dar si los núcleos que están sobre, los términos que son núcleos sobre la variedad, modulo de equivalencia, por supuesto. Estos son todos los casos donde te quedan triviales los núcleos, el caso donde solo tenés al SM, el caso donde solo tenés al TM y el caso donde tenés los dos. Bueno, este es el teorema principal del paper. Bueno, a modo de ejemplo, bueno, MB ya sabíamos son involutivos, así que solamente tienen núcleos triviales. Las álgebras de Gödel tienen la particularidad, bueno, son idempotentes, entonces no tengo pisos cancelativos, tengo solamente pisos acotados, entonces caen en la condición del inciso 1, la primera. Perdón, la segunda. Entonces, bueno, solo son triviales. Y bueno, producto, las álgebras producto tienen la particularidad de que en los densos son tienen que ser cancelativos. Y si son cancelativos, no tiene pisos acotados que no sean
primero, y por lo tanto cae en el tercer caso acá. Así que bueno, también núcleos. Y bueno, estos los menciono porque son ejemplos clásicos de subvariedades de BL, así que sí, no hay nada interesante ahí. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo de un caso donde sí hay núcleos no triviales, ¿no? Tomo un subconjunto de los naturales, finito, no vacío, me olvidé ahí. Y bueno, tomo el supremo. Si yo considero la variedad generada por las cadenas que son de la forma Sn, o sea, S1 más Sn, con el ln en n, y bueno, le agrego también el S1 omega, esta variedad es una variedad donde los núcleos no triviales existen y son, bueno, Sm y Tm, donde el m es el supremo de este conjunto n. Y bueno, usando una idea similar, si yo agrego estas algebritas que me caracterizaban cuando Sm o Tm no son núcleo, eh, puedes también obtener ejemplos de variedades donde solo el Sm es núcleo o solo el Tm. Bien. Bueno, ahora voy a continuar mencionando algunas propiedades que tienen estos términos que son núcleos, que bueno, son propiedades que la doble negación las cumple, si no mal recuerdo todas, sobre BL. Bueno, una es la propiedad de Glibenko. Si yo tengo un núcleo, uno puede caracterizar cuando la imagen es cociente de la estructura. Y se describe, la caracterización es con esta ecuación de acá. Gamma de A implicada tiene que ser todo para toda N. Y en ese caso, lo que va a suceder que el A sub gamma, que es la imagen, va a ser el cociente de A por los densos. Los densos son los puntos donde el núcleo vale 1. Eso se puede probar que es un filtro implicativo, entonces, bueno, un cociente. Bien, bueno, si tengo una variedad, tengo un término que es núcleo sobre la variedad y tomo una estructura de mi variedad, entonces la interpretación del término tiene la propiedad de Glibenko. O sea, uno lo prueba para cadenas, la propiedad de Glibenko, y como es ecuacional, porque estamos con un término, eso se extiende a toda la variedad. Y eso sale porque los términos que son núcleo, no sé si prestaron atención, pero bueno, o valen top o X. Entonces la cuenta acá se simplifica, es trivial, de hecho. Bueno, ahora voy a describir un poco, ¿no?, el rango y los densos. Densos, recuerden, es lo que les dije, son los puntos donde el núcleo vale 1, que son un filtro. Bueno, y acá serían todas las posibles imágenes de una cadena, no trivial. Bueno, si el núcleo es top, obviamente la imagen es el top, y bueno, los densos va a ser todo el dominio de mi estructura. La identidad también, bueno, al revés. La doble negación, ahí eh, quedaría, la imagen sería los regulares, que es el primer piso, y bueno, los densos son los densos usuales, ¿no?, que serían todos los pisos de arriba. Y bueno, en el caso del SM, yo mencioné antes que, bueno, en los pisos acotados vale X, y bueno, el primero también, entonces lo que te queda que la imagen son eh, la unión de todos los pisos acotados, o la suma ordinal de todos los pisos acotados, si uno lo quiere ver así. Y bueno, TM te quedaría el primer piso y los pisos no acotados. Y bueno, los densos se calculan de forma análoga. Bueno, acá algunas descomposiciones, que algunas son conocidas para la doble negación, por ejemplo. Bueno, la estructura la puedo escribir como la suma ordinal de los regulares y los densos de mi núcleo, ¿no? Regulares de mi núcleo son la imagen del núcleo, y los densos de mi núcleo son los puntos donde el núcleo vale 1. Acá lo definí igual, ¿no? Regulares son la imagen con por implica top, y los densos son los densos con por implica top. Y eso está todo bien definido, y bueno, te da una suma, una descomposición de esta forma, que bueno, vale para la doble negación en particular, que era un resultado conocido. Bueno, hay otra descomposición más general. Yo en mi cadena tengo los regulares, que es este RDA, que sería el primer piso, y después miro los densos y parto los densos en dos,
sea, mirando los densos que están en la imagen del núcleo y los densos que son densos del núcleo también. Entonces uno tiene una descomposición triple, en ese caso, bueno, donde las estructuras son esto que les acabo de mencionar. Todo esto está bien definido. Y bueno, en particular, si el término en bottom vale bottom, entonces, como el núcleo está acotado por arriba por la doble negación, en ese caso, eh, los densos del núcleo están contenidos en los densos de la doble negación. Y bueno, acá esta intersección se simplifica y te quedaría los densos de T. Bueno, esto se puede escribir también en términos de identidades. Bueno, si el término en bottom vale bottom, que en realidad son los núcleos que nos interesan. O sea, yo traté esta descomposición en el 2, también abarca el top, pero es como se trivializa con top. Pero bueno, es una fórmula cerrada que funciona para todos los casos. Bueno, en el caso de que el bottom está en la imagen, entonces, bueno, la imagen es su álgebra de A. Esa es otra propiedad que tienen los regulares de una cadena, por ejemplo. Si en bottom vale bottom, tengo esta descomposición triple, o sea, cada elemento lo puedo escribir como producto de un regular, o sea, de un elemento del primer piso, un elemento que es denso y está en... no, acá D no le puse el subíndice de la doble negación porque es la notación usual de los densos de la doble negación. Así que lo omití en ese caso. D de A son los que su doble negación es 1. Entonces tengo otra componente que es un denso tradicional y a la vez está en la imagen de mi núcleo. Y bueno, tengo una tercera componente que es algo que está en los densos del núcleo. Bueno, otra descomposición más, que es doble en este caso. Todo elemento se puede escribir como producto de algo en la imagen núcleo por algo que es denso en núcleo. Y por último tengo esta descomposición triple, donde también se cumplen las mismas propiedades que acá. Salvo que acá, bueno, corto también con los densos. Entonces tengo un regular, tengo un denso que está en la imagen y tengo también un denso que está en la imagen del núcleo. Tengo esta identidad de acá. Bueno, para terminar, menciono una aplicación de todos estos resultados. Bueno, sabemos que la variable L tiene asociada la Basic Fuzzy Logic, la lógica BL, y bueno, las extensiones axiomáticas de estas lógicas, de esta lógica, están en correspondencia con las subvariedades de BL. Entonces ahora tomo una subvariedad de BL, ¿no? Tengo su extensión axiomática correspondiente y después tomo la extensión de la variedad U, donde U es la variedad donde el término vale la identidad. Acá el T es perdón, me olvidé de mencionarlo, es un núcleo sobre B. No, que en el caso de la doble negación sería B, o sea, tendríamos la lógica BL y tendríamos la lógica de Lukasiewicz, o sea, la lógica MB. Y bueno, entonces de esa forma podemos generalizar el resultado célebre de Glibenko, ¿no? Una fórmula phi va a ser derivable en la lógica BLU, si solo si la composición de T con phi va a ser derivable en la extensión axiomática correspondiente a B. En el caso de la doble negación, sería phi es derivable en BL si solo si la doble negación es derivable en la lógica de Lukasiewicz, que es el clásico teorema de Glibenko. Y bueno, eso es todo lo que tengo para mostrar por hoy. Bueno, algunas bibliografías para el que esté interesado. Y bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Seba, por la charla, por Bueno, romper el hielo del seminario en este año. Abrimos entonces el espacio a preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Yo tengo una pregunta, Sebastián. sí.
Me resulta súper interesante. Primero, fue súper clara la charla, gracias, y me gusta mucho el tema. Y te quería preguntar, además de estas cosas que contaste, si han estudiado después algunas aplicaciones o algo de todo lo que se ha estudiado para las BL, si vieron qué pasaba cuando le agregaban a la BL alguno de estos núcleos, por ejemplo, que estudiaron. Y aplicaciones per se son una de las más importantes, la que mencioné recién, la última, el teorema de Glibenko generalizado. Y bueno, también las descomposiciones de la identidad como producto de ciertos elementos particulares es también una identidad que es más general que la usual, que es para doble negación. Gracias. Sí. Yo te quiero preguntar en línea con la pregunta de Noemí, si, cómo evolucionó un poco el trabajo yo lo estuve leyendo, me acuerdo que me lo mandaste una vez, si se pusieron a estudiar otras subvariedades de retículos residuados que no sean BL o si se fueron para el lado de conúcleos o en qué andan hoy en día. Ah, bueno. Eh, lo natural en este caso, o sea, no tiene BL, es divisible prelineal, ¿no? Entonces, bueno, los caminos naturales sería o considerar solo divisibles o solo prelineales. Pero bueno, vimos que se complicaba bastante, más que nada, ¿no? Prelinealidad de MTL no se sabe mucho, las descripciones casi no existen. Pero bueno, lo que pasó es que yo ahora les presenté este resultado desde el punto de vista de reticulados residuados. Bueno, nos dimos cuenta que se puede hacer un razonamiento similar para variedades de hoops básicos, ¿no? Uno puede definir términos sobre variedades de hoops, o sea, sería sin el bottom en el lenguaje. Bueno, para variedades de hoops básicos también lo caracterizamos, la caracterización es muy parecida a esta. Y bueno, a partir de esa, después con algunos resultados adicionales, obtuvimos esta de BL que les acabo de mostrar. Pero bueno, terminó siendo todo encapsulado en el contexto de hoops, ¿no? O sea, acá el introducir acá reticulados residuados tal vez es innecesario en el caso de BL, porque en realidad te basta con ver cómo es el producto, la implicación, el bottom y el top. Y, no, y bueno, con núcleos también investigamos para variedades de hoops. Bueno, hay sí varios ejemplos ahí. En el caso de variedades de reticulados residuados no miramos con núcleos, porque bueno, estaba la idea de seguir haciendo sobre variedades de hoops. Y en caso de conúcleos es mucho más complicado describirlos. De hecho, tenés términos que definen conúcleos sobre la variedad generada por un SN y si el n es primo, por ejemplo, tenés, no sé, no quiero decir cualquier número, pero más de 10 términos que definen núcleos. Y eso en una variedad generada por una cadenita. Eh, Así que sí, en ese caso dimos más caracterizaciones, no una clasificación porque es bastante complicado. Y de hecho hasta tuvimos que considerar algunas condiciones adicionales como lo que llamamos multiplicidad, que sería, ¿no? Los conúcleos cumplen la desigualdad gamma de x por gamma de y menor o igual a gamma de x por y, que es la misma desigualdad que cumplen los núcleos. Bueno, ahí asumimos que tiene que valer la igualdad. Eso en algunos casos permite una descripción eh, de los términos que lo cumplan. Sí. Ok. Y bueno, en ese caso también probamos que el problema de encontrar términos tanto en variedades de hoops básicos y variedades de BL álgebras, el problema de encontrar términos que definen conúcleos o conúcleos multiplicativos, lo llamamos, sobre esas variedades, se reduce al problema de calcular ese tipo de términos sobre variedades de hoops de Buffer. Pero bueno, ya en variedades de hoops de Buffer, como les mencioné,
hay ejemplos donde explota y tenés millones de ejemplos. Sí, que eso, bueno, está todo ahora en la tesis, así que sí. Y bueno, la idea sería publicar un paper también relacionado con el tema de econúcleos próximamente. Sí. Bien, buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, le agradecemos entonces a Sebastián nuevamente. Muchas gracias. Dejo de grabar.